ponga al frente, oh Dios. Le pedimos que nos ayude en este tiempo, que nos levante si estamos algo cansados o, Padre, agotados, Señor. Señor bendito, porque venimos a tomar fuerzas de ti, Señor. Venimos a alimentarnos de tu verdad. Queremos que nuestras vidas, Señor, sean más conforme tú nos enseñas. Ayúdanos a poderte alabar con toda honestidad, Señor, sabiendo que somos pecadores. Necesitamos, Señor, de que tú nos limpies, de que tú nos perdones, Señor. En el día a día te faltamos, pero tenemos la confianza y la certeza de que podemos ir a ti, a nuestro abogado, y rogarte, Señor, tu ayuda, tu limpieza, Padre, porque sabemos, tus hijos, que ya no somos de la condenación, ya no pertenecemos al reino de Satanás, Señor, sino a tu reino. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada a ese evento que viene muy pronto y que debemos estar esperándolo, Señor, con gozo y sirviéndote para tu gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito, hermanos, vamos a alabar al Rey con el himno Loores Dat a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, ovejas de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Gentiles que por su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libra, hoy load. Al que de la condenación os libra, hoy load. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle rey. De gracia y de santidad, y proclamadle rey. Vamos a seguir alabando al Señor con el tema Ven, contempla el gran misterio. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey.
alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira, Cristo hecho hombre, para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira, Adán, el verdadero Salvador del hombre infiel. Mira el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria al Padre, el vivo está. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Una de las cosas, como por ejemplo señala el Evangelio de Marcos, acerca del reino que hemos estado alabando, si nos hemos fijado también en esta alabanza, es la victoria del Señor sobre Satanás. Y vamos a cantar Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no
hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos a tener ahora la lectura de la palabra. Pueden ponerse de pie, hermanos, y pueden abrir sus Biblias en Zacarías, el capítulo 12. El libro del profeta Zacarías, el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1. Zacarías 12, 1, ahora que acabamos de entonar ese maravilloso himno escrito por Martín Lutero acerca del reino de Dios. Dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: ¿Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.
Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque venimos a depositar nuestra alma y nuestro corazón delante de ti. Venimos como somos, habiendo sido justificados y santificados. Venimos a elevar la máxima expresión de agradecimiento y de alabanza por todo lo que tú has hecho por nosotros y por lo que vas a hacer en el futuro. Te pedimos, Señor, que nos des esta perspectiva, la perspectiva del fin de los tiempos, de lo que va a acontecer en los últimos días, de lo que tú has preparado, del programa escatológico que tú has determinado desde antes de los siglos y que hoy vemos que comienza a desentrañarse y a desarrollarse, pero que se cumplirá en el futuro. Y Padre, hoy queremos aprovechar este tiempo, esta mañana y tarde, para que tú te apropies de nuestras vidas, de nuestros corazones, que guíes nuestras mentes, que nos des un corazón que tiene hambre de tu palabra y que se deja moldear y nutrir por ella. Y deseamos, Señor, que nuestra adoración a ti hoy sea recibida, sea aceptada. Venimos de lo profundo del pecado, pero hemos venido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto es lo que celebramos hoy. Le rogamos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo de adoración, en este culto, en todo lo que vamos a hacer, que tu Santo Espíritu, a pesar de nuestra ineficacia, de nuestra incompetencia y nuestra capacidad limitada para adorarte como debemos, que lo que ya no podemos lo haga el Espíritu por nosotros, para que sea acepto delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Salvación, pues en la cruz murió.
Vamos a cantar. Hola. Vamos a cantar una alabanza más. Y esta alabanza es: en Cristo está mi salvación. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que Él vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Bienvenidos todos. Bien, tenemos algunos anuncios. La semana pasada, el martes pasado, estuvo la reunión de Unidas por su Gracia. Muchas hermanas estuvieron aquí y tuvieron el estudio introductorio de la carta a los filipenses. Seguramente ya todas las mujeres están haciendo las tareas semana a semana, como estipula ahí el trabajo de ellas, hasta el próximo mes, el primer martes, que nuevamente tienen su reunión.
Como han visto en el boletín, seguramente hoy no hay servicio en la tarde. Hoy no hay servicio en la tarde. Y un anuncio más. Estén orando por el ministerio del APEX. El APEX es la Academia de Predicación Expositiva. Es muy importante este ministerio porque se capacita a hombres para que puedan predicar la palabra fielmente. No solamente en nuestra iglesia, sino en muchas otras iglesias. Así que estemos orando para que Dios sensibilice corazones y tengan el deseo de prepararse aquí en LAPEX, en la Academia de Predicación Expositiva, para que puedan estar capacitados para predicar fielmente la palabra de Dios. Así que sostenemos este ministerio a través de la oración, principalmente de nosotros, nuestra iglesia. Bien, y ¿ha venido alguna persona por primera vez? ¿Ha venido una persona por primera vez, aunque es difícil en carnaval, pero si alguien ha venido por primera vez aquí un domingo, alce así su mano. Alce así su mano. Si alguien ha venido por primera vez. ¿Sí? No quieren levantar. No. Todos estamos aquí, todos somos conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos asimismo que la palabra de Dios sea fructífera para nuestras vidas, para nuestros corazones. Bien, ahora vamos a pasar a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Así que oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos das de revertir de alguna manera, Señor, la abundante gracia y la vida espiritual que tú nos das, Señor. No solamente con la salvación, sino día a día, semana a semana, Señor, derramas gracia abundante y vida espiritual sobre cada uno de nosotros. Padre, recibe esta ofrenda como olor fragante de nuestras vidas, Señor. Que lo hacemos, Señor, con alegría en nuestros corazones, con liberalidad, Señor, como tú lo demandas en tu palabra, como un privilegio, a la vez que es responsabilidad de cada miembro delante de ti. Es un gran privilegio sostener la obra y los diferentes ministerios en esta iglesia para que pueda correr tu palabra, no solamente en este lugar, sino en muchos otros lugares, seguramente donde tú tienes planificado. Gracias te damos por ello, Señor. Bendice estas ofrendas que las vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y amor. Que busquemos cada día solo el
al reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida. Al rendirme a sus pies, de su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida. Al rendirme a sus pies. Jerusalén verdadera es la celestial, no la terrenal. Dijo también, Israel quiere erradicar a toda la sociedad palestina, no solo a Hamás, sino a todos los palestinos. Esta es la misión de los judíos, dice él. Y también dijo, entre otras cosas, todas las promesas ya se han cumplido. Queriendo decir esto que Dios ya no tiene que cumplir ninguna promesa con Israel. Dice, todas las promesas proféticas ya se han cumplido. Y para terminar este escrito, él citó un versículo de Gálatas 6:16, cuando Pablo dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y sobre el Israel de Dios. Ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué él citó este versículo? Porque para él, el Israel de Dios no es el Israel que nosotros conocemos, la nación, sino que para él interpreta el Israel de Dios como una referencia a la iglesia, Ahora, ¿por qué leo esto? Quizá ustedes preguntan, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué leo esto? Bueno, por tres o cuatro cosas principales. Creo que pensé que era importante leer esto para que ustedes lo escuchen. Por tres cosas que nos va a llevar al pasaje nuestro en esta mañana que se encuentra en Lucas 21. Primero, porque el que escribe esto no es cualquier persona, es un pastor evangélico. ¿Ok? Es un pastor evangélico. Y es un pastor evangélico sano, reformado. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso nos lleva al segundo punto. La segunda razón por que leo esto a ustedes es porque lo que él dice aquí, aunque él y otros lo nieguen, es una manifestación de odio hacia los judíos. Es una manifestación de odio hacia el pueblo judío. Él acusa a Israel incluso de querer erradicar a toda Palestina. Algo que es falso. Él dice que Israel ya no es el pueblo de Dios. Él dice que Israel no tiene nada que ver ya con la Biblia. Y él dice que son lo que son debido a que Estados Unidos le apoya con dinero y con tecnología.
ya no hay promesas para ellos. La única razón por la que existen es porque Europa y Estados Unidos han querido que ellos existan. Y especialmente dice esto a la luz de los eventos que ocurrieron el pasado 7 de octubre. ¿Ustedes se acuerdan? No olviden estos eventos importantes. El 7 de octubre, en el año anterior, 2023, cuando Hamas, los terroristas palestinos, musulmanes, entraron a Israel y masacraron a muchas personas, judíos que vivían allí, hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, incluso matando a bebés, incluso quemando a bebés. Hay evidencias de esto. Esto no fue un invento. Es interesante esto porque uno piensa en el pueblo de Israel y uno piensa en la historia del pueblo de Israel, algo de lo que hemos hablado en el pasado aquí. Recuerdo que lo hicimos hace algunos meses y Israel siempre ha sido perseguido. Esto no es noticia para nadie. Babilonia los persiguió, los exterminó y los exilió a otras naciones. Después vino Grecia, que también en uno de sus 4 generales, el imperio Seleucida, vino y también los exterminó allí en Jerusalén. Después viene Roma. En el año 70 después de Cristo, con el imperio romano, destruyen Jerusalén, el templo, asesinan a miles de judíos y exilian a otros miles. En el 135 después de Cristo también de nuevo un ataque de Roma hacia el pueblo de Jerusalén. Y después del 135 tenemos todos los siglos en los que los judíos eran perseguidos de un lugar a otro lugar y iban deambulando de una nación europea a otra nación europea en todos estos siglos, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y Hitler, con el nazismo y el comunismo, asesinó a 6 millones de judíos en Europa. 6 millones de judíos exterminados en tan solo unos pocos años, en menos de 5 años. Y pensamos en los judíos se cansaron de ser exterminados en la historia, y por eso dijeron en 1948, con ayuda financiera obviamente de judíos más poderosos de Europa y de Estados Unidos, es necesario que creemos nuestra propia nación de nuevo y un ejército. Necesitamos un ejército. Y por eso renace la nación de Israel en 1948, y el ejército de Israel también para defenderse. Y de ahí en adelante han sido innumerables veces atacados por los pueblos musulmanes de alrededor, desde el 1948 en adelante. Las varias guerras que han tenido los judíos, no porque ellos comenzaron, sino porque pueblos musulmanes han tratado de destruir a los judíos. Y después pensamos en el último 7 de octubre. Y esta masacre de militares de Hamas, palestinos, que tienen solamente una insignia. Esta es en la Constitución. Si ustedes saben algo sobre Palestina, sobre Hamas, ellos existen, está dicho explícitamente por ellos, está en su Constitución y en sus documentos, existen para exterminar el Estado judío, ¿ok? Ellos existen para exterminar el Estado judío. No hay otra razón por la cual existen. Y aún así, dice este pastor evangélico, los judíos son los malos, los judíos son los culpables, y ellos son los perseguidores que están ocupando la tierra de Palestina y quieren exterminar a los palestinos. Esto es inconcebible, es inconcebible. Eso no tiene una explicación. No tiene una explicación. Y solo hay una explicación: que el sentimiento antijudío o antisemita, como se le llama de forma general, desde el Antiguo Testamento, con personajes como Amán. ¿Se acuerdan que Amán quería exterminar a los judíos en el tiempo de la reina Esther? Hasta el día de hoy, este sentimiento antijudío ha estado siempre en la atmósfera, flotando y brotando en años más que otros, por siglos e incluso más de 2000 años. Y esto significa una sola cosa, que si ustedes tratan de explicarle a alguien por qué tanto odio contra los judíos, no hay una explicación humana a esta pregunta. No hay una explicación humana. No vemos que haya un odio hacia los ecuatorianos. No hay un odio hacia los alemanes, hacia los italianos, hacia los estadounidenses, hacia los mexicanos. Ninguna nación tiene un problema de
de antiecuatorianismo, o antiamericanismo, o anti-italianismo, o cualquier otra nación. Es solamente en el caso del pueblo de Israel que existe un antijudaísmo, un antisemitismo. ¿Cuál es la razón? La única explicación es que el origen de este sentimiento de odio es satánico. El origen de este odio es satánico. No hay otra explicación para el odio contra los judíos. Si intentas encontrar una explicación humana para este odio, no la vas a encontrar. Algunos dicen, bueno, a los judíos los odian porque eran los banqueros de Europa y se adueñaron de los bancos, crearon los bancos y tenían mucho dinero y explotaban a los más pobres. Bueno, en el Antiguo Testamento no existían bancos y ya eran odiados los judíos. ¿No será que ellos son muy buenos en lo que hacen y las naciones tienen celos de ellos porque escalan posiciones y tienen dinero y se vuelven poderosos porque son buenos en lo que hacen, en hacer dinero? Y las naciones gentiles solo tienen celos. Este ha sido el problema. El origen de este sentimiento es satánico porque Satanás sabe que Israel es parte clave del plan profético redentor de Dios para toda la humanidad en el futuro. Y Satanás quiere destruir los planes de Dios. Y para destruirlo, él sabe que sería muy importante destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y hay una tercera razón por la que quise leer esto que escribió este pastor. Esto lo escribió en el pasado mes de enero apenas, creo que fue 17 de enero. Ennio Jiménez, quizás ustedes lo conocen o por las redes sociales, algunos sí, otros no, pero ha escrito cosas muy buenas, a pesar de lo que él dice aquí. Y ¿qué decir de todo esto? Todo esto es perfectamente... Esto a lo que quería llegar. Todo esto es perfectamente aceptable. Decir lo que él dice aquí es perfectamente aceptable contra los judíos. Es perfectamente aceptable dentro de la iglesia evangélica porque es parte de una teología muy arraigada en la iglesia protestante de hace muchos siglos que se llama la teología del reemplazo. La idea de que Israel ha sido reemplazada por la iglesia. Y ahora Dios solo va a obrar por la iglesia hasta el fin de los tiempos y ya nunca más por medio de la nación judía. Ellos dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Por eso él citó este versículo de Gálatas 10:16. El Israel de Dios, para él el Israel de Dios es la iglesia. En el contexto, Israel de Dios no es la iglesia. Es el Israel, los judíos que llegan a la salvación. Pero ese no es el punto. El punto es que esto es aceptable. Este tipo de vocabulario, este tipo de antijudaísmo es aceptable dentro de la iglesia. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué hacen cuando leen versículos en la Biblia que hablan sobre el futuro de Israel? Una Israel siendo restaurada como nación, redimida como nación en el futuro. ¿Qué hacen con estos versículos? Bueno, esto es lo que hacen. Para ellos la palabra Israel significa otra cosa. Ellos han redefinido la palabra o el término Israel. Para ellos, Israel no significa la nación, sino la iglesia. Y ustedes dicen, bueno, ¿pero cómo alguien puede hacer esto? Digo, cuando la Biblia habla de una palabra, esa palabra tiene un solo significado, no puede significar otra cosa. Bueno, la razón por la que ellos lo hacen y se sienten cómodos haciendo esto es porque han importado una metodología de interpretación bíblica que es pagana, que viene de la filosofía griega, que se llama la alegorización. Con la alegoría tú puedes hacer que la Biblia diga cualquier cosa que tú quieres. No importa las palabras, les puedes cambiar la definición. Y esto es lo que han hecho con la palabra Israel. El término Israel, dicen, no es una referencia a la nación de Israel, sino es la iglesia. Es la iglesia, dicen. Han redefinido los términos del Nuevo Testamento. Así que bajo esta teología es fácil desarrollar una antipatía, una indiferencia o hasta un cierto odio contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos piensan, estos cristianos piensan, y a veces son cristianos pueden ser cercanos nuestros, amigos nuestros, buenos maestros y buenos predicadores nuestros, pero piensan que Dios ya no tiene ningún asunto con el pueblo judío. Desde que ellos mataron al Mesías en el primer siglo, ellos dicen, Dios ya no
distingue a Israel como una nación. Para Él es como cualquier otra nación. Y lo será así por siempre. Y uno dice, bueno, si ya no hay distinción, y si esto es cierto, ¿por qué Pablo dice en Romanos 11:11 que los gentiles provocan a celos a los judíos? Y esto lo dice Pablo después de que los judíos asesinaron al Mesías. Pablo hace la distinción entre gentiles y judíos en su carta a los romanos. Hay una distinción, me parece a mí. En el libro de Hechos aparece una distinción, 20 veces usa el término Israel, 19 veces el término iglesia. Hay una distinción entre judíos y gentiles en todo el libro de los Hechos. Además, si Israel y Jerusalén ya no son importantes en el plan de Dios, la pregunta es, si Dios ya no va a pensar en Israel y ya Jerusalén no tiene nada que ver con Dios y nunca serán salvos, una pregunta, solo una. ¿A dónde va a regresar el Señor Jesucristo cuando Él vuelva? ¿A dónde va a regresar? Porque va a volver. Ahora, todo cristiano tiene que aceptar esto, al menos que Él va a volver a la tierra, no importa qué postura tenga acerca del fin de los tiempos, Cristo va a volver. La pregunta es, ¿a dónde va a volver? Ahora, no tenemos que especular, no tenemos que inventar, no tenemos que imaginar o generalizar diciendo, bueno, va a volver en cualquier lugar, es espiritual y vamos a encontrarnos con él en el aire. No. Porque la Biblia habla de esto. La Biblia habla de esto. Y saben que ellos no pueden responder esta pregunta bíblicamente, porque si responden esta pregunta bíblicamente están contradiciendo todo su sistema teológico y tendrían que abandonar probablemente la iglesia a la que pertenecen o la denominación a la que pertenecen porque creen que Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero la pregunta sigue estando allí: ¿a dónde va a regresar el Señor Jesucristo cuando vuelva? La Biblia dice en Zacarías 14:4, esta profecía dice que Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Sobre el monte de los olivos, hablando de la segunda venida, hablando del regreso de Cristo. ¿Acaso no es esto lo suficientemente claro? Que Él va a regresar sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, se va a partir en dos y va a crear un gran valle en el centro. Y algo interesante de esto es en Hechos, el capítulo 1, esto ya es en el Nuevo Testamento, en Hechos el capítulo 1, leemos cuando Jesús, después de resucitar, se encuentra con sus discípulos y Él les dice a los discípulos de forma interesante, la geografía es importante, porque Él les dice en el versículo 4, y estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén a los discípulos. Ahora, recuerdan, Jesús fue crucificado en Jerusalén, resucitó en Jerusalén, y al resucitar después apareció a sus discípulos y les dijo, no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y más debajo, cuando se encontraron ya, ellos, en los versículos siguientes, Lucas narra allí cómo ellos vieron que Jesús ascendía al cielo y una nube lo cubrió, dicho el versículo 9, dice, el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús. Fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahora, ellos lo vieron con sus propios ojos. Vieron a un hombre que era Jesús, Dios, levitar de la tierra y subir al cielo hasta que las nubes lo cubrieron, como cuando ven un avión y que va subiendo al aire hasta que la nube lo cubre y no lo ves más. De la misma manera subió Jesús al cielo. Esto no es ficción, esto es realidad, es un evento histórico. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo Jesús ascendió? Noten el versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, y les dijeron en el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como subió, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben que hay teólogos cristianos y protestantes que se burlan cuando nosotros decimos que Cristo va a descender del cielo corporalmente? Uno de ellos, Saint Cried, dice que Jesús va a descender como un astronauta en el cielo. Eso es ridículo, dice él.
Aquí tenemos una referencia a esto. ¿Y por qué leo esto? Es importante porque ustedes dicen, bueno, allí están los judíos, ahí están los discípulos de Jesús, están en las afueras de Jerusalén. ¿Dónde estaban cuando esto sucedió? ¿Dónde estaban cuando Jesús ascendió y se fue al cielo y los ángeles les dijeron, así como se fue, así vendrá? Y yo creo que la implicación es en este mismo lugar. ¿Dónde? Noten el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, ¿desde dónde? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, desde el monte de los Olivos. Lo mismo que nos dice Zacarías en su profecía, que allí descenderá el Señor, en Zacarías 14. Aquí los discípulos, allí mismo, en ese mismo monte, le ven ascender a Jesús y el ángel les dice, así descenderá el Señor en su segunda venida. Es indudable que Dios tiene un plan para Israel. De hecho, Él va a regresar en Israel. Cristo va a descender físicamente sobre esta nación, en las afueras de Jerusalén, allí mismo. Dios tiene un futuro plan para su pueblo y para Jerusalén. Ahora, suficiente preámbulo con esto. Este es solo un preámbulo. Quería aclarar esto porque tiene que ver con nuestro pasaje. Notan, ustedes vayan a Lucas, el capítulo 21. La semana pasada estudiamos el versículo 20. El versículo 20, la semana pasada en la tarde estudiamos esto. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque Jesús está hablando de Jerusalén. Y Jesús está hablando del futuro de Jerusalén. Lo que va a suceder en el futuro con esta ciudad ha sido la pregunta de sus discípulos a Jesús. ¿Qué va a suceder con esta ciudad? Ya que Jesús les dijo que el templo sería destruido en el primer siglo. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo va a ser destruido? Esto tiene que ser una referencia al final de los tiempos. Y Jesús responde esta pregunta. ¿Qué va a acontecer con esta nación y con esta ciudad? Ahora, noten lo que dicen los versículos 20 al 24. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lo primero que encontramos en este versículo 20 es que Jesús les habla de una señal. ¿Cuál va a ser esa señal? Bueno, el versículo 20 nos dice cuál señal será, para que ellos sepan que el fin de los tiempos ha llegado. ¿Cuál es esa señal? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampando. En la versión de Mateo 24 es lo mismo, decíamos, pero Mateo 24 y en Marcos 13 Jesús dice cuando vean la abominación desoladora. Y la semana pasada en la tarde los hermanos que estuvieron aquí tuvieron que lidiar con los pasajes que estuvimos estudiando de Daniel, entendiendo qué es la abominación desoladora. Solo como resumen, ¿se acuerdan? Es una referencia a lo que va a suceder en los últimos 7 años de la historia. En los últimos 7 años antes del regreso de Cristo, los que se conocen como los 7 años de tribulación. A la mitad de los 7 años, esto no es un número inventado, lo probamos la semana pasada, si ustedes no lo escucharon, pueden escuchar la semana pasada. A la mitad de los 7 años, en los 3 años y medio, se nos dice que el líder mundial en ese tiempo, que será el anticristo, entrará a la ciudad de Jerusalén y allí va a desecrar el templo. Allí va a blasfemar contra Dios. A la mitad de los 7 años. Esta es la abominación desoladora. Y después de esta mitad, los últimos 3 años y medio de estos 7 años, va a haber una gran persecución contra los judíos de parte del anticristo y sus ejércitos. Estarán ocupando la ciudad de Jerusalén y causando estribos y masacres contra el pueblo judío, ¿ok? Así que Jesús está diciéndoles aquí en Lucas 21, 20, esta es la señal. Cuando vean a las naciones y ejércitos de las naciones acampando fuera, rodeando a Jerusalén, sepan entonces que el tiempo del fin ha llegado. El tiempo de su destrucción ha llegado. Esta es la desolación de Jerusalén.
Esto es lo que le espera al futuro de esta ciudad. Ahora algunos dicen, bueno, esto sucedió en el 70 después de Cristo. Sí, ocurrió en el 70 después de Cristo, pero lo que Jesús prefigura aquí o profetiza aquí no se cumplió en el 70 después de Cristo. Y ustedes lo van a ver de forma más clara, espero, a medida que avancemos en estos versículos. Pero hoy vamos a cubrir los versículos 21 al 23. Y noten lo que dice el versículo 21. Esto nos lleva a la segunda idea. La primera es la señal de la destrucción en el versículo 20, que es los ejércitos acampando, la abominación desoladora del anticristo con sus ejércitos. Pero en el versículo 21 Jesús ahora habla sobre la inminencia de la destrucción. Él dice que la destrucción es inminente. Noten el versículo 21. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Qué debían hacer? Este es el llamado, la advertencia de Jesús. Cuando vean a los ejércitos acampando fuera de Jerusalén, hay 3 verbos aquí en el versículo 21. 3 frases, 3 imperativos o 3 órdenes para los judíos que vivan durante ese tiempo en Jerusalén. Y yo pienso, bien podría ser la generación presente de judíos por las cosas que estamos viendo alrededor del mundo. Entonces, cuando el anticristo tenga sus ejércitos acampados fuera de Jerusalén y haya entrado y haya blasfemado contra Dios con abominación desoladora, sentándose en el templo de Dios, de Jerusalén, un templo reconstruido. Por eso tienen que reconstruir el templo. Y cuando Él demande ser adorado por los judíos y por todo el mundo, entonces Jesús dice lo que debían hacer en este versículo 21. Huyan, huyan. Esto es lo que tienen que hacer. Dice, todos los que estén en Judea, en ciudades cercanas a Jerusalén, huyan, dice, corran por sus vidas, no permanezcan estáticos, es tiempo de huir, no es tiempo de luchar, no es tiempo de sentirse patrióticos. A veces es tiempo de quedarse y luchar, pero otras solo de huir. Y esto me dice que el anticristo buscará exterminar no solo a los habitantes de Jerusalén, sino a todos los judíos que viven en ciudades cercanas a todo Israel. Por eso el llamado de Jesús en el versículo 21 es, no solo los que estén en Jerusalén, si están en Judea incluso, la región más amplia donde se encuentra Jerusalén, también huyan a los montes, escóndanse, o si no, no sobrevivirán. Esta es la implicación. Por eso dice Jesús, aunque estén en Judea, huyan. Ahora, la siguiente frase dice Jesús, y los que en medio de ella, esto es en Jerusalén, los que en medio de ella, váyanse. Esta es una palabra que no se usa en otro texto, pero aquí Lucas la utiliza, ekjoreo es la palabra váyanse o aléjense. Este verbo aparentemente hace la referencia o tiene la connotación de que aléjense lo que más puedan. Aléjense lo que más puedan. Lo usaban los doctores cuando la sangre salía del cuerpo. Lucas era doctor y por eso él es el único que lo utiliza en el Nuevo Testamento. Pero el énfasis es a salir a una distancia considerable. Por eso la Biblia de las Américas traduce esta palabra como aléjense. Es el mismo énfasis de la frase anterior. La idea es no estar cerca. Huyan, aléjense de Jerusalén lo que más puedan. Tomen la mayor distancia posible, porque lo que va a hacer allí el anticristo con los judíos no tiene precedentes en la historia. Y finalmente Jesús dice allí en el versículo 21, y los que estén en los campos no entren en ella, en Jerusalén, no entren. Esta es una fuerte prohibición, no lo hagan, no lo hagan. Jesús añade que si alguien está fuera de la ciudad, cuando esto ocurra, queda prohibido entrar a Jerusalén. Todo parece indicar que es como si el anticristo repentinamente se va a adueñar de la ciudad, va a cercar esta ciudad, la va a encerrar y no va a dejar salir a los judíos que finalmente, si no logran salir, morirán si es que no deciden adorarlo como su Dios. Esto habla de la inminencia de la destrucción. Lo que
Lo que viene es inevitable, dice Jesús. No hay un plan B. No hay un plan B. El mundo está por presenciar la peor persecución contra los judíos jamás vista. Cuando tú piensas en esto es algo horrendo, porque uno piensa en la Segunda Guerra Mundial y en el exterminio de 6 millones de judíos, en las fuertes imágenes del pasado 7 de octubre con terroristas de Hamas cocinando a bebés judíos. Digo, si esto no indigna, entonces hemos dejado de ser seres humanos. Solo imaginar esto. Y las profecías indican que lo que los judíos van a sufrir en este tiempo futuro será peor todavía. Todavía. A veces no tengo duda de por qué los judíos tratan mal a los gentiles. Saben que ellos viven con un resentimiento social contra los gentiles. Y no es que esté justificando. Eso es pecado, obviamente, en medio de su dureza de corazón. Pero es que han sufrido como pueblo en la historia como ningún otro pueblo. Imagínate si tú y tus antecesores y ancestros hubiesen sido perseguidos y asesinados como los de ellos. ¿Cómo responderías entonces al mundo? Es algo indescriptible. Por eso incluso en Mateo 24, en la misma referencia, Jesús dice allí que si alguien está en la azotea, cuando esto ocurra, no descienda a la casa, ni siquiera habrá tiempo para descender de la azotea a la casa para tomar algo de la propiedad y huir. No habrá tiempo ni siquiera para eso. De la azotea, huye de la ciudad de Jerusalén y de Judea. Vete lo más lejos posible. Él también dice, si estás en el campo, no regreses a la casa a ver algo de ropa para el camino o para el viaje. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para regresar a casa a recoger el abrigo y los zapatos para caminar bastante. No. Si estás en el campo, ya huye. Si sabes y escuchas que esto está sucediendo, vete de allí, porque no hay tiempo. Esta advertencia es real. Esta advertencia es seria. Jesús quiere, noten cómo Jesús quiere preservar a los judíos por medio de esta profecía. Al menos a muchos de ellos, porque sabemos que otros muchos van a morir, pero eso no es el punto aquí. Este no es un juego de palabras simplemente, esta es una profecía de la futura realidad, esto es historia futura. Es como si alguien les dice que mañana va a llegar un tsunami a las costas del Ecuador. Bueno, asumo que ya no van a irse de viajes en carnaval, si saben que esto va a suceder y es una profecía. Y es lo mismo que está haciendo Jesús con su pueblo aquí, con los judíos para el tiempo del fin. Cosas horribles van a suceder en Jerusalén, no estén allí cuando esto suceda. Es una advertencia seria y real. Ahora, ¿quieren ver algo interesante aquí de este versículo 21? Uno se pregunta, bueno, ¿lo van a lograr? ¿Lo van a lograr? ¿Habrá quedado esta advertencia de Jesús? ¿Quedará en el futuro en el aire? ¿Obedecerán a esta advertencia los judíos? ¿Qué hace Jesús cuando llegue el anticristo con sus ejércitos para exterminarlos? ¿Qué harán? Jesús ya se los advirtió previamente. Jesús ya reveló la historia futura aquí. Y ya les reveló lo que va a ser el anticristo. Así que ellos ya saben de antemano lo que va a suceder. Deberían saberlo al menos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Ellos van a obedecer esto? ¿Lo van a hacer? En otras palabras, la advertencia de Jesús aquí tendrá fruto. ¿Lograrán huir? ¿O van a ignorar por completo lo que Jesús ha dicho aquí? Bueno, saben que me parece muy interesante que hay un versículo y un capítulo en Apocalipsis que responde a esta pregunta. Así que de nuevo no tenemos que conjeturar en Apocalipsis el capítulo 12, un capítulo que ha sido muy mal interpretado por muchos, especialmente de la teología del reemplazo. Pero en el capítulo 12 es interesante porque Juan está hablando del futuro, todavía está prediciendo el futuro, aunque habla del nacimiento de un hijo varón en el versículo 5, que sería Cristo, pero habla del futuro. En el versículo 5 dice, y ella habla de una mujer aquí, en el versículo 1, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, no hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho para saber de quién está hablando Juan aquí. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Escuchamos ya esto en las explicaciones de Apocalipsis en las semanas y meses anteriores. Esta es una referencia a Israel. Israel tiene 12 tribus.
Esta es una referencia a la nación de Israel. Y algo va a pasar, en el cielo habrá una batalla en ese tiempo del fin. Entre el dragón, que es Satanás, y con el arcángel Miguel, y no se hallará ya más espacio para Satanás en el cielo, de quien sabemos todavía tiene algún acceso, por lo que vemos en el libro de Job. Satanás tiene acceso al cielo todavía, no para morar en la presencia de Dios, pero tiene algún acceso allí. Y dice en versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta es la cola del dragón de Satanás, y las arrojó sobre la tierra. Y dice el versículo 4, Apocalipsis 12:4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? No hay que pensar mucho, es el Mesías. Dice el versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, Satanás no pudo matar al Mesías, al menos no cuando quiso. Cuando Jesús murió, murió porque era la voluntad de Dios para redimirnos de nuestros pecados, pero resucitó al tercer día, así que Satanás no pudo vencerlo. Y noten lo que dice el versículo 6. ¿Qué va a pasar después de esto? Esto es en el tiempo del fin, esto no es el presente, ni es el pasado, este es el tiempo del fin, versículo 6. Y la mujer huyó, ¿a dónde? Al desierto. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Por qué sé que es una referencia al tiempo del fin? Dice, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto es casi 3 años y medio. Solo por 30 días de diferencia es 3 años y medio, exactamente la misma medida de tiempo que hemos visto en Daniel y en otros textos de Apocalipsis. Estos son los últimos 3 años y medio de los 7 años. La gran tribulación. Aquí el versículo 6 nos dice que Israel será preservada por Dios en esta última mitad de los 7 años, como huyendo al desierto. ¿Quiénes había advertido que hagan esto cuando llegase el anticristo inspirado por el poder de Satanás? Jesús. Es lo que acabamos de leer. Jesús les acabamos de leer en Lucas 21. Él les ha dicho en Lucas 21:21, los que estén en Judea huyan a los montes, váyanse. Si están en los campos, no entren en la ciudad. ¿Se dan cuenta de esto? La advertencia de Jesús dio y dará su fruto en el tiempo del fin, porque Israel huirá. No todos los judíos, pero muchos judíos serán preservados y huirán del anticristo, como Jesús ya les advirtió que debían hacerlo aquí. Ya han pasado 2000 años de esta advertencia, y esta advertencia seguramente ellos la recordarán y la obedecerán. Muy interesante. Pero eso nos lleva al versículo 22 de Lucas 21, al versículo 22. Y en este versículo 22 uno puede hacerse la pregunta, después de ver tanta destrucción del pueblo judío, el anticristo y las naciones gentiles viniendo a destruirlos, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la destrucción? ¿Por qué destruir a Jerusalén? Noten lo que dice el versículo 22. Porque estos son días de retribución, o podemos traducir, porque estos son días de venganza. Estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora Jesús aquí está conectando lo que está diciendo sobre el futuro de Jerusalén con lo que enseña el Antiguo Testamento. Estos no son conceptos inventados por Jesús ni siquiera. El día de la venganza, estudien ustedes. Si no me quieren creer, no me crean, pero estudien ustedes, busquen la palabra día de venganza en todo el Antiguo Testamento. ¿Y en qué contexto aparece el día de venganza de Dios? Este es el día de venganza de Dios, aparece en Isaías 61 y en otros textos más. Es el día del Señor, el tiempo del fin, cuando Dios decide juzgar a las naciones y a su pueblo también. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que lo que ha sucedido en la historia a los judíos y lo que le va a suceder en el tiempo del fin no es otra cosa que el obrar de Dios, es la venganza de Dios. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué tanto odio de Dios contra Israel? No sé si caracterizarlo como odio, pero prefiero caracterizarlo como la Biblia lo caracteriza, como venganza.
Es el día de venganza. ¿Por qué? Bueno, en parte para Israel, porque ven, Dios eligió a Israel cuando Israel no era nada en el Antiguo Testamento. Elige a Abraham y le da todo lo que Abraham tenía, grandes riquezas a sus hijos también, y de allí edifica una gran nación, le da una maravillosa tierra estratégica al pueblo de Israel, una tierra que fluía leche y miel, lleno de pastos verdes, de montes, todo lo que ellos necesitaban, y Dios los multiplicó, les dio victorias milagrosas e increíbles en el Antiguo Testamento, les hizo promesas, pero ellos desobedecieron. Ellos apostataron y se volvieron a la idolatría. Dios se enojó con ellos y les dijo, ahora serán exiliados. Envió a Babilonia y se los llevó a otras naciones en los años 500, en el siglo 6 antes de Cristo. Después de 70 años regresaron. Dios les dio su favor de nuevo, regresaron, restauraron la ciudad de Jerusalén, restauraron medianamente el templo. Dios les dio una nueva oportunidad de que vivan bajo los mandamientos que Él les reveló, pero de nuevo los judíos apostataron. De nuevo desobedecieron y se apartaron de Dios. Y llega el tiempo del Nuevo Testamento y el Señor les dice, ok, les voy a dar otra oportunidad más. Si no ha sido suficiente todos estos siglos de paciencia, otra oportunidad más. Y en esta voy a enviar a mi Hijo. O en otras palabras, yo voy a ir en persona y voy a llamarles al arrepentimiento. No voy a enviar profetas. Yo en persona voy a ir, y Dios en persona caminó en sandalias y llamó a su pueblo Israel al arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Lo crucificaron en una cruz. Entonces el Señor dijo, van a sufrir por esto. Van a sufrir. Van a ser castigados. Pero no van a sufrir para ser destruidos por siempre, como creen nuestros amigos teólogos. Van a sufrir para que sean purificados. Esa es la diferencia. Los voy a someter a sufrimiento en la tribulación y en la gran tribulación, los últimos años, para que sean purificados y ustedes entiendan la necesidad que tienen de reconocer al Mesías y de arrepentirse de sus pecados. Esto es lo que dice aquí Jesús. Por eso van a sufrir, porque son días de venganza. Son días de venganza. Dios estará vengando de su pueblo por todo el tiempo de incredulidad y apostasía. Me parece fascinante cómo Jesús aquí está descansando en las promesas del Antiguo Testamento. ¿Saben? Creo que el gran error de nosotros los cristianos es que ignoramos lo que enseña el Antiguo Testamento. Yo creo que nadie desconoce las bonitas historias de Abraham queriendo casi sacrificar a su hijo, de José vendido por sus hermanos, de David luchando contra Goliat, y estas bonitas historias que aparecen en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos a los profetas nos parece que esto es algo muy, muy confuso, muy espeso, muy pesado para mí, muchas palabras poéticas y metáforas allí, cosas del futuro, del pasado, presente, no entiendo, y somos muy indiferentes a lo que enseñan los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús no era así. Y mucho de lo que va a suceder en el futuro lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso lo que Jesús enseña sobre el futuro, lo que Juan enseña sobre el futuro en Apocalipsis, tiene relación, tiene unidad y paralelo con lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y aquí lo dice Jesús, noten, al final del versículo 22, Él dice, ¿por qué va a suceder todo esto? ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Notan? Cuando Jesús pronunció estas palabras, ¿qué es lo que estaba escrito? No el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaba escrito. El Antiguo Testamento tiene que cumplirse todavía según Jesús. Por esto pienso que no es una referencia, lo que dice la destrucción de Jerusalén aquí en Lucas 21, no es una referencia al 70 después de Cristo, sino al final de los tiempos. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, Tito, cuando destruyó en el 70 Jerusalén, no profanó el templo, él lo destruyó, pero no lo profanó. Y es lo que nos dice Pablo que va a suceder al final de los tiempos. Cuando destruyeron en el 70 Jerusalén, Jesús no descendió sobre el monte de los olivos. Y sabemos que eso es lo que va a suceder
cuando Jerusalén sea destruido al final de los tiempos. Ni tampoco cuando en el 70 Jerusalén fue destruida, no vimos que todas las naciones la rodearon, no. Solo fue un imperio, el imperio romano. Así que, ¿de qué cosas escritas está hablando Jesús aquí? Esto no era nada nuevo. Jesús valida aquí la vigencia de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jerusalén. ¿A qué profecías hace referencia Jesús entonces? Déjenme mostrarles solo unas cuantas, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Solo unas cuantas, ¿ok? Sufran conmigo la agonía. En Isaías, vayan a Isaías capítulo 34, ¿ok? Y si no las entienden en su totalidad ahora, no hay problema. Al menos si las anotan las referencias, pueden leerlo en su casa con más detenimiento. En Isaías el capítulo 34, noten lo que dice, versículo 1. Isaías 34:1, acercaos. ¿A quién le habla el Señor aquí, el profeta? Acercaos, naciones. Juntaos para oír, vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero. Este es el anuncio de la destrucción de las naciones gentiles. Dice versículo 3, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Ocurrió esto ya? No. Esto es una referencia al fin de los tiempos. Es la misma referencia que está haciendo Jesús cuando anuncia que ejércitos van a acampar contra Jerusalén. Es esto de aquí. Noten el versículo 4. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Por eso sabemos, Isaías está hablando del fin de los tiempos. Es claro por el versículo 4. Eventos cataclísmicos. Noten el versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Wow, qué descripción más vívida del enojo y la destrucción que está a punto de causar Dios mismo, Él sosteniendo una espada embriagada. No sé si han visto probablemente han visto una persona borracha o embriagada, anda de lado a lado, no sabiendo dónde va revoloteando por todos lados. Así dice que estará su espada, revoloteando por todos lados para destruir a las naciones gentiles. Dice el versículo 5, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Habrá juicio para Edom. ¿Para qué es cuando nosotros tenemos que pensar no como ecuatorianos, no como norteamericanos ni europeos, sino como habitantes del Medio Oriente? ¿Ok? Edom, ¿dónde se encuentra? Bueno, ustedes hacen su propio estudio. ¿Dónde se encontraba Edom? En este tiempo, cuando Isaías menciona esta profecía, se encontraba en lo que hoy es Arabia Saudita, probablemente la parte sur de Arabia Saudita, es lo que se conocía en ese tiempo como Edom. ¿Okay? Hoy, esto va a darles una mayor comprensión, lo he dicho antes, hoy esta nación, Arabia, ¿es una nación cristiana? No, es una nación musulmana. Okay. Dice, en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Dice versículo 6, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Y noten el versículo 8, porque es día de venganza de Jehová. Día de venganza de Jehová, año de retribuciones. ¿Qué dice? En el pleito de Sión. Podría ser traducido también por la causa de Sión o por la controversia de Sión. ¿Cuál es esta controversia de Sión? ¿Cuál es este pleito de Sión? Es el pleito que las naciones gentiles han tenido en toda su historia con los judíos. ¿Saben cuál ha sido la pregunta conocida, creo que famosamente, como la pregunta judía? ¿Cuál es la pregunta judía de las naciones gentiles? Es, ¿qué hacemos con los judíos? ¿Qué hacemos con los judíos? Y la solución a la que las naciones gentiles han llegado en diferentes tiempos y épocas es,
hay que destruirla. Esa es la única solución. Hay que destruirla. Protestantes de la Reforma incluso llegaron a esa conclusión. Mi héroe espiritual, Martín Lutero, llegó a esa conclusión. Tenemos que sacar a los judíos de Alemania. Hay que quemar sus sinagogas. Hay que expulsarlos de nuestra nación. Hoy, ¿cuál es la respuesta de las naciones gentiles alrededor de Israel? Con este pleito de Sión, ¿qué hacemos con los judíos? ¿Qué responden los musulmanes? Hay que destruirlos. Hay que erradicarlos sobre la faz de la tierra. A esto nos dirigen las profecías. Ahora, noten el capítulo 24 de Isaías. Déjenme leer solo unos pocos versículos aquí. Isaías 24, 19 dice: será quebrantada del todo la tierra. 24, 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando el anticristo venga con sus ejércitos rodeando a Jerusalén, al final de los 7 años. Al final de la gran tribulación. Esto es lo que va a suceder. Dios se va a vengar de las naciones gentiles. ¿Cómo sé que Isaías está hablando del tiempo del fin? ¿Acaso estoy tergiversando la escritura? Noten lo que dice el versículo 23. En ese mismo contexto, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Vayan conmigo a Isaías 61. Isaías 61, el versículo 1. Sí están resistiendo hasta ahora, ¿no? Okay. Yo me doy cuenta desde acá al frente. Isaías 61 dice el versículo 1. Una profecía muy conocida. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuándo se cumplió esto? En la primera venida de Jesús. Y Jesús leyó esto en la sinagoga de Nazaret y dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo quisieron matar en ese mismo momento a Jesús. Pero el versículo 2 no se cumplió en la primera venida de Jesús, sino que se cumplirá en la segunda. Dice, noten lo que dice, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que va a suceder. Al final de la destrucción de los judíos, Dios los va a restaurar completamente, plenamente. Noten 2 capítulos más adelante, el capítulo 63, dice versículo 1, 63:1. Noten esta imagen vívida. Aquí dice: ¿quién es este que viene de Dom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? La respuesta es: no es ningún ser humano, es yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? La respuesta, versículo 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y el versículo 6, con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Cuánta sangre? Este es lo que Jesús está diciéndole a los discípulos, que va a suceder en el tiempo del fin. Dios en el día de la venganza se va a vengar de las naciones gentiles. Va a estar enojado, airado, como una criatura dispuesta a destruir todo lo que hay a su alrededor. Así hará Dios cuando destruya las naciones y los ejércitos del anticristo. ¿Aguantan
un capítulo más, un pasaje más. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 38. ¿Okay? Ezequiel 38. Este es muy importante. Es muy importante. Es muy importante porque ha sido, yo creo, esta es mi opinión personal, mal interpretado. Entiendo que otros lo interpretan de manera diferente. Ustedes pueden hacer su propio estudio, pero esta es la convicción a la que yo he llegado de lo que dice Ezequiel capítulo 38. Noten lo que dice desde el versículo 1. Recuerden, tenemos que interpretar la Biblia como a quienes fue escrita originalmente. Y esto fue escrito originalmente, este es Ezequiel en el exilio judío, babilónico. Y los israelitas estaban allí en el exilio, unos pocos habían quedado en Jerusalén. Pero este es el contexto, ¿ok? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, esto es una profecía entonces contra una persona, ¿ok? Contra una persona. Es claro, el versículo 2, contra un príncipe. Un príncipe. ¿Cuál es este príncipe? Dice, o se lo denomina, se lo llama el príncipe Gog. Gog. Ahora, no sería fácil descubrir de dónde viene este príncipe si no es porque este versículo 2 nos da las pistas y nombres de las ciudades de donde él viene. Dice, en tierra de Magog, 3 nombres aparecen aquí, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los cristianos por centurias han dicho que Gog es una referencia a Rusia, que los ejércitos de Rusia van a venir del norte y van a atacar Jerusalén en algún momento cercano al tiempo del fin. Pero probablemente esa interpretación, no estoy seguro cuándo comenzó, pero sí estoy seguro de que ahora tiene mucho tinte político entre la animosidad que existe entre Europa y Estados Unidos con Rusia. Ustedes saben, hay un odio entre Rusia y lo que es la Europa occidental con Estados Unidos. Siempre, lo ven incluso en películas. ¿Cuál es el malo de la película? Siempre es un ruso, o la mafia rusa. Como si no tuviésemos mafias en otros lugares del mundo. Pero siempre Rusia es el enemigo. Ok, yo no estoy defendiendo a Putin por si acaso, es un dictador comunista. Pero no debemos interpretar estos como occidentales, sino como medio orientales. Y si ustedes hacen un estudio, la región de Mesec y Tubal eran lo que hoy es la región donde está exactamente el país de Turquía. Turquía. Que no estoy siendo sensacionalista aquí en mi interpretación. En los mapas bíblicos ustedes busquen esta referencia. Mesec y Tubal eran 2 naciones y Magog que se encontraban en la región de lo que hoy es Turquía. Y Turquía, ustedes saben, es una nación musulmana. ¿Ok? Sigue diciendo aquí el versículo 3, y di. Es decir, de allí va a venir el príncipe contra quien se dirige esta profecía. Y dice el versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y añade otras 3 naciones más, dice en el versículo 5, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Otra más, Gomer y todas sus tropas, también la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué significa esto? Esto es una coalición de naciones. Una coalición de naciones van a venir contra Jerusalén, contra Israel. Y tenemos la mención de estas naciones. Ya sabemos que Mesec y Tubal están en lo que es la moderna Turquía. Persia, en ese tiempo, es lo que hoy es la moderna Irán. La nación de Cus, que aparece allí, es lo que hoy es la moderna Etiopía, en África, la parte norte de África. La nación de Fut, que aparece allí en el versículo 5, es una referencia a lo que hoy es Libia, la nación de Libia. Gomer, que aparece en el versículo 6, es otra región de lo que hoy es Turquía también. Y también Togarma es otra región de lo que hoy es Turquía.
Así que no tenemos que ser sensacionalistas ni súper inteligentes para entender de que Dios está anunciando que un príncipe vendrá de lo que hoy es la región de Turquía, con una coalición de todas estas naciones, que básicamente son naciones de Libia, Etiopía, Irán, el Líbano, Irak, todas estas naciones que rodean básicamente a Israel, son las que se van a colisionar para venir y destruirla. Hoy, está de más decir de nuevo, son todas naciones que pertenecen al Islam, son musulmanes, todas. Así que no es Rusia Gog, no es Rusia Gog, es Turquía. Es claro aquí, es muy claro. Y noten lo que sigue diciendo. Dice, prepárate y apercíbete, versículo 7, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De que a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. El anuncio de cómo los ejércitos llegan a Israel. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, diciéndole a Gog, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esto es una referencia, pienso yo, al anticristo, los ejércitos del anticristo, en una coalición de naciones que vienen para destruir a Jerusalén al final de los tiempos. Es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos en Lucas 21, 22. Por eso, el versículo 14, noten lo que dice allí, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y Dios dice algo, voy a terminar con esto en el versículo 16, podríamos seguir, pero el versículo 16 es algo maravilloso, y dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, para destruirlo. Será al cabo de los días. Sabemos que Ezequiel está profetizando al final de los tiempos porque lo dice explícitamente. Será al cabo de los días, dice, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. ¿A qué está haciendo referencia aquí la profecía? Cuando Dios, en el día de la venganza, Cristo descienda del cielo y destruya al anticristo con todos sus ejércitos de las naciones circunvecinas de Israel, ese va a ser el día en el que Dios va a ser santificado por Israel y por todas las naciones, porque verán su gran poder, verán maravillas de Dios destruyendo a todas estas naciones. En su celo lo va a hacer, dice el versículo 19, en el celo de su ira hará esto. Qué maravillosa profecía, digo, da terror obviamente, pero al mismo tiempo vemos que el final es diferente. Solo déjeme terminar, aquí ya se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Pero solo hay un culto hoy, así que déjeme solo leer el versículo 23 y terminamos, ¿ok? En Lucas 21, 23. Terminamos solo con, no voy a explicarlo, solo voy a leerlo. Esto no es una expresión de odio ni de enojo, sino de lamento, Versículo 23. Dice Jesús, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a estudiar la siguiente vez estos dos últimos versículos, pero qué aliento saber que al final del versículo 24 el tiempo de los gentiles se va a terminar, se va a cumplir. ¿Y qué señal esperamos nosotros?
No la señal del anticristo ni de esta destrucción, la señal de todas las señales. La que apunta al versículo 25 y que se lleva a cabo en el versículo 27 cuando Cristo descienda del cielo personalmente. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana que nos permites adorarte y que nos permites alabarte, engrandecer tu nombre al contemplar tu majestuoso plan que has determinado para el futuro. Estamos advertidos, lo conocemos de antemano, ya nos has revelado teóricamente lo que va a suceder, pero te pedimos que hagas que nuestros corazones respondan de manera apropiada a todas estas profecías. Que haya un mayor celo por la santidad de parte de nosotros, un mayor celo por servir en la iglesia, un mayor celo por predicar el Evangelio, por sacar a otros del error, un mayor celo por predicar a los judíos y ver tu palabra vindicada y cumplida. Gracias te damos, Señor, porque estamos del lado del ejército victorioso, de los que reciben tus promesas, y sabemos que nos vas a preservar de todo este mal que vendrá en el futuro. Es tu palabra y tu palabra siempre se cumple. Esperamos ese gran día en que tú serás santificado ante los ojos de todas las naciones, destruyendo al anticristo y a sus ejércitos. En esto meditamos y queremos pensar en el nombre de Jesús. Amén.